Podríamos hablar de un tercer elemento, ¿sí? De dos pistas, dos campañas, una campaña paralela, por decirlo así, aderezado con un ingrediente importantísimo, que es el ingrediente de los medios de comunicación. En este ingrediente de los medios de comunicación hay una perfecta sincronía de la campaña paralela, del crimen organizado y de Xóchitl Gálvez. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación? Pues magnificar todo lo que está haciendo la campaña del crimen organizado. En muchos casos es, exagerar ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Tabasco, asaltos masivos, terror, balaceras que nunca existieron y que fueron desmentidas. Ahí estaba Azucena, por ejemplo, ¿no? Azucena de Milenio decía balacera, terror, la gente corría y todo, y no era una balacera, ¿sí? Todos estos asaltos masivos. Muchas cosas son inventadas, otras son magnificadas y otras son reales y se van exponiendo y se ponen todo el tiempo. Casi es como está la telenovela del 2 y un recuadro, ¿no? Abajo pasando las imágenes de la violencia en el país. Esa es la campaña que están haciendo en los medios. Y también funciona con la campaña de Xóchitl Gálvez. La campaña de Xóchitl Gálvez tiene en estos momentos un medio, como lo tuvo Televisa, que fue el medio que apadrinó y que construyó la imagen de Enrique Peña Nieto. Xóchitl Gálvez tiene ahorita ya un medio, el medio que acompaña y que la fortalece, que la anima, que le echa porras incluso ahí en sus programas en vivo, una cosa muy vulgar, ¿no? Pero que está sucediendo es Radio Fórmula. Toda la cadena del grupo Fórmula, radio, televisión e internet, porque es multiplataforma Fórmula. Además, son las cadenas, en cuestión de radio es la cadena más importante. Tiene 2 cadenas nacionales, Grupo Fórmula, eso no hay que olvidarlo, es el 103.3 y el 104.9. Son 2 cadenas nacionales, o sea, lo que dice Ciro Gómez Leiva, a los que entrevista Ciro Gómez Leiva, a los que critica Ciro Gómez Leiva, a los que alaba Ciro Gómez Leiva, se escucha en cada rincón del país. Y es justo Grupo Fórmula el que hace la campaña política. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos una campaña paralela, Xóchitl, dentro de lo institucional, y otra totalmente fuera de la ley, que es la que hace el crimen organizado, ¿sí? Son campañas paralelas a la presidencia de la República. Y el factor que los maximiza a nivel nacional e internacional son los medios de comunicación. Entonces, está armada la campaña, es así como está armada la campaña de ellos. Por el otro lado, pues está la campaña de el movimiento progresista, que es justamente la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, los partidos aliados, y ahí van. Ahora, ya hemos hablado mucho aquí de la campaña del crimen organizado. Ya no quiero hablar ahorita de eso. Ahora quiero hablarles de lo que está pasando y de lo que están planeando en esta parte de la campaña que sí está dentro de la legalidad o dentro de lo institucional, que es la campaña de Xóchitl Gálvez. Ahí, fíjense ustedes, hay un plan. Por eso yo les decía que hay que saber leer a los medios y saber leer las columnas, las entrevistas, lo que dicen entre líneas los políticos. Estamos hablando de que el fraude que están pensando estos de la campaña institucional, de la campaña política, se vendría haciendo en 100 alcaldías clave en los comicios, y voy a decir cuáles son para que si usted vive ahí o usted conoce a gente de ahí, le vaya advirtiendo del plan del fraude que están haciendo. A ver, hay que empezar por el principio. ¿Cuántos municipios gobierna en estos momentos la oposición en el país? 919 municipios. A lo largo y ancho del país son 919 municipios. ¿Cuántos está gobernando Morena en estos momentos y sus aliados? 714. ¿Sí? Son más los que está gobernando
el frente de la derecha. Son más los que están gobernando los del régimen salinista neoliberal. Ese es un primer dato que me parece que es importante. Otro segundo dato, pues son cuáles son estas 100 alcaldías claves dentro de estos, bueno, de los próximos comicios que van a ser clave, en donde van a echar a andar una operación fraudulenta, aprovechando que ellos tienen, por supuesto, pues el control municipal del gobierno y están echando a andar un plan de fraude. ¿Cuál es la intención de este plan de fraude? Por eso empezaba yo al principio a decir, no están pensando ni con esto ganar la presidencia, pero lo que sí están pensando con esto es que no se logre el plan C. Y eso es importante. Ellos han visto que Claudia está tan arriba que ya no es una competencia para ellos. Ellos saben que Claudia está muy arriba por 20, 30 o hasta 40 puntos, ¿no? Lo que ahora les está importando y con quien ahora en estos momentos están compitiendo es contra el plan C. Ahí las cosas son diferentes por el control que estoy hablando de que gobiernan la mayoría de los municipios todavía en estos momentos y el fraude que pueden organizar. Ahora, esta estrategia ya está echada a andar. Es decir, ya hay una comunicación de los partidos, ya hay un enlace de los partidos con todos los alcaldes, las alcaldesas, para echar a andar este plan. Y la intención es que no se logre el plan C, que se trunque el plan C. ¿Por qué? Yo he dicho aquí también, muchas veces lo he dicho, si no se logra el plan C, peligra no solo el sexenio de Claudia Sheinbaum, sino peligra la continuidad de la Cuarta Transformación. Yo he advertido y me quiero situar dentro de todos los que analizan, de los periodistas, de los youtubers, me quiero situar en el lugar más pesimista para poder desde ese punto advertir ciertos movimientos que se están dando, ¿sí? Prefiero pecar de pesimista que venir y ver cómo por lo positivo que podría estar haciendo o siendo, no les haya yo advertido de que se está llevando a cabo un proceso de fraude. Con todo y que ya está operando el fraude y ya está operando el plan desestabilizador del crimen organizado. O sea, no perdamos de vista esa campaña. Y ahora vamos a hablar de esta intención de fraude, de esta ilegalidad que está cometiendo la institucionalidad, por decirlo así, que representa Xóchitl Gálvez y los partidos que la impulsan. Voy a decir los nombres de las 100 alcaldías, no voy a decir de los 100, pero voy a hablar de algunas claves de estas 100 que ya tienen delineados en su plan de acción para cometer un fraude municipal, con la intención de truncar la posibilidad de que ganara la 4T, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A ver, está en la lista de estas alcaldías, estoy hablando de alcaldías, de municipios, está en la lista Puebla. Anótele ahí para que usted, si vive ahí o conoce a alguien de ahí, se organice y advierta. Porque me preguntan, ¿cómo? Jonathan, nos advierte, nos dices, ¿cómo podemos parar? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues organizándonos, movilizándonos. Eso es importantísimo. Pero vamos a la lista. Puebla, Aguascalientes, Toluca, Querétaro, Naucalpan de Juárez, Veracruz, Tlalpan, Azcapotzalco, Morelia, León, Irapuato, Hermosillo, Cuernavaca, Álvaro Obregón, Mérida, Mazatlán, Durango, Apodaca, Guadalupe, Chihuahua, San Luis Potosí, Benito Juárez, Coyoacán, Tampico, Tlalnepantla de Vaz, Hermosillo, Torreón y Saltillo son dentro de las alcaldías que van a operar fuerte porque están en estos momentos gobernadas o tienen una influencia fuerte, competitiva, alcaldes o alcaldesas del PAN, del PRI o del PRD. Estos son los lugares en donde hay esta emergencia, en donde se va a echar a andar un operativo
de fraude electoral, de movilización de fraude electoral, que puede ser el día de la elección, puede ser con los acarreados el día de la elección, llevarlos a votar, regalarles algo para que voten. La diferencia, ellos están pensando que juntando lo que se pueda generar con el fraude electoral, podrían impedir que se logre la mayoría calificada. Acordémonos que la mayoría calificada depende de 1 o de 2 votos. Nuestra democracia es una democracia del voto por voto. Cada voto cuenta. A diferencia de Estados Unidos, en donde una región puede tener una mayoría de votos para otro candidato y ganar el contrario, ¿sí? En México no es así. En México se gana por 1 voto o por 2 votos. Y bajo ese esquema hacen el fraude de 2006. Acordémonos. Entonces, como cada voto vale, si en cada uno de estos 100 municipios logran cambiar, aunque sea por un poco, la intención del voto y el porcentaje de voto para restárselo a Morena y sumárselo a ellos, habría la posibilidad de que Morena no lograra la mayoría calificada. Porque Morena puede perder la mayoría calificada hasta por 2% o 1%. Entonces ellos van justamente por arrebatarle a Morena ese 1, ese 2%, ese 3%. Por supuesto, la apuesta es mucha. El resultado, eso no se sabrá hasta el día de la elección. Pero van a apostar por todo, van a echar la carne al asador, pensando en grande. Pero aún si los resultados de su trampa y de su fraude no fueran tan grandes, aunque sea poquito lo que lograran, eso debilitaría la votación para lograr justamente el plan C. Ojo con estas alcaldías que les acabo de mencionar. Ojalá y que tengamos un videíto, mi amada producción, para que podamos tener en este videíto solo esta información de los municipios en donde se está preparando una movilización fraudulenta por parte de Xóchitl Gálvez y por parte de PAN, PRI y PRD. Sería interesante que nos ayudara la gente a repartir el video para que se organicen, para que estén muy atentos, para que sean ustedes observadores por parte del movimiento, para que no se despeguen del lugar de votación, para que nos volvamos a organizar como nos organizamos para lograr la gran hazaña en 2018. Eso es el llamado. ¿Cómo podemos contrarrestar el fraude en los municipios? Pues movilizándonos en los municipios, no esperando a que el partido o que el diputado local o que el representante de Morena nos diga qué es lo que tengamos que hacer. No, hay que organizarnos con los vecinos, hay que organizarnos con la gente, en los barrios, en las calles. Hay que hablarles y hay que decirles que va a venir un proceso de fraude para que no se lleven a cabo las grandes reformas para poder construir el segundo piso de la transformación. Concientizar, informar. Yo he dicho, no hay concientización sin información libre. Primero tenemos que informar de manera libre. Tenemos que informar la verdad y después concientizar a partir de esa verdad. Entonces es un trabajo. Mucha gente dice, Jonathan, ¿qué hacemos? Nos adviertes, nos dices y nunca nos dices cómo. Bueno, les estoy diciendo cómo. El fraude viene de lo local, el fraude viene desde lo municipal, aprovechando que siguen teniendo mayoría de municipios gobernados en estos momentos. Ahora, ¿cuál es el otro plan? Que estos municipios que están gobernados por el PAN, por el PRI y el PRD, que van a tener elecciones en el próximo mes de junio, las arrebatemos para la transformación. Eso es importante. Restarle poder y espacios, por pequeños que sean, pero representativos, a los partidos de la derecha. Ese es otro trabajo, una contundencia por el voto en esos municipios. Ahora, tenemos otro problema, que es muchos de estos municipios, los que van a ser parte o candidatos del movimiento, son personas que abiertamente ya no digo usted hace 1 año, 2 años, hace 1 mes, criticaban al movimiento de la transformación. Estos famosos chapulines, este pragmatismo político en el que vivimos.
Ese es otro de los grandes problemas, que además se refleja en que paradójicamente los gobiernos municipales que gobierna Morena son mal calificados y que los gobiernos de la oposición son, tampoco exageradamente, pero visiblemente un poco mejor evaluados. ¿Qué significa esto? Que a las personas que estamos postulando a estas alcaldías que son importantes a nivel nacional, estamos solo por ganarlas poniendo a personas impresentables que una vez que llegan al poder se comportan como lo que llevan en la sangre y como lo que son, priistas y panistas. Personas que pertenecen al régimen de la corrupción, al régimen asesino, al régimen ladrón. Y entonces la gente ya no tiene opción. Y la gente se desencanta y la gente ya no quiere votar y entonces se aprovecha el sistema el sistema salinista neoliberal para seguir gobernando. Que tenemos que cambiar muchas cosas, por supuesto que las tenemos que cambiar. Pero en estos momentos lo que más peligra es el que no logremos el plan C. Yo le diría algo que a lo mejor le va a causar un poco de, no me diga nada, no me reclame hasta que no escuche esto y después en una reflexión más al rato, tomándose un cafecito, un tecito o una agüita fresca, haga la reflexión. No me diga nada, solamente le digo, si en su municipio está gobernando otro partido, ya usted ve que el municipio es importante porque ahí va a venir el fraude. Ahí quieren hacer el fraude para que no se logre el plan C. Si en su municipio, gobernado por el PAN o por el PRI, Morena está postulando a alguien impresentable, yo le diría a usted, vote por el impresentable en vez del PAN y el PRI. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿eh? Solucionaremos lo demás después. Lo primero es no dejar por esta... Y yo sé que nos da coraje, yo sé que nos da impotencia, pero nos va a dar más coraje y más impotencia que por no darle un voto a Morena, no logremos el plan C y entonces sí se acabe todo. Haga una profunda reflexión en donde, como el presidente López Obrador lo ha hecho, usted también lo haga. Es un ejercicio que le propongo a usted. El presidente ha decidido en mucho de su gobierno entre inconvenientes, porque le dejaron un país desgraciado, un país, ya lo decía yo, a punto de estar muerto. Estaba ya desahuciado este país. Y entonces ha tenido que decidir entre inconvenientes. Ahora le toca a usted y me toca a mí decidir entre inconvenientes. ¿Le doy o no el voto al impresentable de Morena? Hay que dárselo para garantizar que no se logre el fraude y para garantizar que logremos el plan C. Una vez que logremos el plan C, como movimiento, sea usted militante Morena o no militante Morena, presionemos para que haya nuevas formas de elegir a los candidatos que verdaderamente representen la lucha, representen las ideas, el trabajo, la congruencia de nuestro proyecto, del proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Entonces sí, nos pondremos a cuentas con los que van a venir como dirigentes nuevos, porque Mario Delgado y Citlali creo que se van el próximo, no se van este año. Ahorita le pregunto a mi querida, introduzco ya de una vez a Karen Lozada para preguntarle, empezar por esa pregunta, ¿cuándo